TV UNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. Allah es Dios desde antes de crear el mundo. Es el mismo Dios de antaño. No es un Dios de los árabes, no es un Dios de los musulmanes, no es un Dios islámico. Y es el Dios de lo que ocurrirá y seguirá siendo el mismo Dios, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces para mí Allah es Dios único, creador de los cielos y la tierra. Mi nombre es Ibrahim Gómez Gómez, conocido más como Ibrahim Checheb. Tengo la edad de 36 años y soy el responsable de la comunidad musulmana Ahmadiyya aquí en San Cristóbal de las Casas. Toda mi familia profesaba la religión católica, tradicionalista en el pueblo de San Juan Chamula. El Islam llega a través del levantamiento armado. Yo fui el primero que acepté el Islam. La religión islam, como todos sabemos, es desde el siglo VII por el profeta Muhammad (s.a.w). Y desde entonces, desde Península Arábica, se propaga hacia todo el mundo. Y hoy por hoy tiene 1.800 millones de musulmanes. Está desde Marruecos hasta en África Occidental, hasta Indonesia, en Pacífico. La mayoría de los musulmanes son asiáticos. Los árabes son nada más 17-18% de todos los musulmanes que hay en el mundo. Los 5 pilares de fe, el primero es el credo, ashhadu an la ilaha, decir ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. No hay Dios que Dios. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su profeta. Hacer el rezo 5 veces al día, el rezo obligatorio, desde luego. Ayunar, pagar el zakat, es como limosna, pero no es diferente concepto como limosna. El 5.º pilar del Islam es el ir al Hajj para la gente que tener ese poder de ir a la peregrinación hacia la Meca. El profeta Mohammed dijo que el Islam se iba a dividir en varios grupos. La forma en que se expandió el Islam fue devastadora, en el sentido de que pues, las 3 grandes civilizaciones, que eran los persas, los bizantinos y los romanos, sucumbieron ante la civilización islámica. Eso no pudo ser sino más que, los historiadores dicen, de que no pudo ser posible sino con la ayuda de la gente local, porque veían en el Islam una salida a la opresión que tenían con los gobiernos que había en ese entonces. Y de eso salen diferentes ramas con una diferente ideología dentro del Islam. Hay muchos grupos dentro del Islam, la mayoría se le llama sunita, que son los apegados más al profeta y a sus compañeros. Hay un grupo que se le llama chiita, lo representa en este entonces Irán, es menos del 10% de los musulmanes del mundo. Hay una rama mística, que es una rama que se le llama los sufis también. Son como que estas 3, pues, los grupos con mayores seguidores dentro del mundo islámico. Yo como converso, a mí me da gusto cuando alguien llega nuevo al Islam, cuando alguien se hace musulmán, porque sé que experimenta lo que yo viví. Todos en mi familia se hicieron musulmanes. Entonces, cuando una persona llega nueva,
se le recibe con mucho gusto. Es muy fácil convertirse al Islam, es dando un testimonio de fe, porque creemos que todas las personas nacen siendo musulmanas, con la creencia natural a creer en un solo Dios. Pero con estas palabras entra a la comunidad y tiene pues los derechos del musulmán, ¿no? Durante la época virreinal hay registros en los que primero se prohibía la entrada de más musulmanes, ¿sí? Más moros, decían los registros. De modo que sabemos que ya había aquí y que se intentaba parar el flujo de estas personas, pero no sabemos cuántos eran, porque muchas veces ocultaban el hecho de que eran musulmanas y seguían su práctica religiosa, pero secretamente, ¿sí? La comunidad musulmana en México contemporánea tiene diferentes rostros, diferentes facetas. Una faceta de esta comunidad tiene que ver con la migración histórica. Se trata de los hijos de los inmigrantes que llegaron aquí cuando se desmorona el Imperio Otomano. Otra cara del Islam en México tiene que ver con inmigración. Inmigración de Marruecos, de Pakistán, inmigración contemporánea. Y esos también son musulmanes importantes porque de alguna forma conectan las comunidades mexicanas con comunidades en el resto del mundo. Y ahora tenemos también el fenómeno de la conversión que llama mucho la atención como un tercer tipo de musulmán mexicano y musulmán de las Américas. Yo inicié en el 2009, conocí el Islam a través de unos compañeros del CCH Vallejo. Me hablaron acerca del Islam y yo era católico y yo ataqué mucho en su momento sus ideas porque yo defendía el catolicismo. Un año después me encerraron en un anexo de Alcohólicos Anónimos por problemas con las adicciones del alcohol y a través de ese proceso que viví de 3 meses salí y busqué una forma de entenderme con algo que había perdido, que era mi fe. Y gracias a Dios, con lo que mi madre me enseñó de Dios, cuando conocí el Islam fue de inmediato que yo compaginé con las ideas del Islam, que es prácticamente el monoteísmo, en el 2012. Eso fue en el 2012 que yo abracé el Islam. El año de 94, cuando se da el alzamiento zapatista, se sabe que llega una célula de españoles conversos al Islam y son una célula de carácter sufí, pero además dentro del sufismo pertenecen a una rama específica que son los murabitunes. Y se tiene registrado, sobre todo periodísticamente, que el líder, que hoy se le conoce como el Emir Naifa, trata de contactar al subcomandante Marcos para ofrecerle dinero y armas si se emprende el levantamiento contra el Estado mexicano a nombre del Islam. Pero no se tiene registro de que el subcomandante Marcos haya respondido a la invitación. La carta se conoce, está incluso en muchos archivos, se puede consultar, pero de verdad no tenemos la evidencia de que haya suscitado o interés o una reacción de parte del EZLN esta invitación. Pero se sabe que en el año de 95 esta célula de musulmanes españoles decidió quedarse y que si bien no pudieron continuar con su proyecto de vincularse al EZLN, sí empezaron un proceso de expandir el Islam entre líderes tzotziles. Los españoles llegan con un proyecto utópico en el sentido de que vienen no nada más a invitar a la gente a abrazar el Islam, en esta versión particular, sino a establecer comunidades de vida y de trabajo. Entonces llegan y establecen una carpintería, establecen una escuela, La idea es que tus conversos van a ser parte de esta comunidad religiosa, pero también van a ser parte de una comunidad laboral. Vas a emplearlos, vas a darles una fuente de trabajo y una forma de ganarse la vida. Y comienza a funcionar, pero desafortunadamente hay una serie de tensiones que emergen. Entonces empiezan a constituir en San Cristóbal comunidades paralelas. Los conflictos al interior de esta comunidad que creció a partir de la conversión de tzotziles están relacionados con que los líderes españoles de esta comunidad musulmana activamente les decían a los tzotziles que su lengua les incapacitaba para ser buenos musulmanes, que sus costumbres alimenticias, por ejemplo el maíz,
les incapacitaba para ser buenos musulmanes. Al principio no se nos cuestionaba tanto, porque éramos nuevos, la comunidad era nueva y muchos de la gente aceptó el Islam también por trabajo. Hasta que llegó un punto en la que ya Nafia cambió un poco de mentalidad y empezó un poco de racismo. No podíamos hablar con nuestro idioma, el idioma tzotzil. Luego se nos prohibió comer ciertas comidas como la tortilla y el frijol. Teníamos que cortar vínculos familiares. Entonces eso fue donde empezó el desvínculo con la comunidad de los españoles. Luego mis cuñados, hermanos de mi esposa, ellos viajan a España, a Granada, se establecen ahí. Y yo luego le dije a mi esposa que estaba yo realmente ya cansado de esta situación, de que se venía viendo. Y le dije así, ¿qué tanto nos podría ayudar tus hermanos y tomar la decisión de viajar allá? Cuando viajamos a España, pues allá nos abrieron las puertas, es una comunidad grande, muy diversa, hay muy buena relación con otros grupos o otras ramas dentro del Islam. La mezquita está abierta a todo el mundo, entonces allí vienen personas de todas partes del mundo y de todas las ramas islámicas y todos son bienvenidos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso, de que realmente el Islam, pues hay una hermandad muy grande, ¿no? Y tenemos que respetarnos en las diferencias y no luchar entre nosotros, sino todo lo contrario, unirnos. Allahu Akbar. Ahorita hay 4 grupos, que son los sufis. Hay uno en La Hormiga, que decimos que es sirio, y hay uno que es Ahmadía, y nosotros estamos aquí. Estuve 8 meses en DF y encontré a algunos hermanos, y después me regresé aquí y le informé a mis padres todo eso. Traje algunos libros como Corán, como Dichos del Profeta Mohammed, biografía algunos de los compañeros. Y nos decidimos deslindar con los españoles, porque no te explica bien el Islam. Por eso que decidimos apartar toda la familia. Nosotros pertenecemos a los sunni, como llevar la sunna de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlun sunna al-Wayaman. En el año 2012 decidimos volver con toda mi familia de nuevo, establecernos aquí en San Cristóbal y poder volver a levantar esta comunidad que estaba junto con la gente de Nafi. Intentamos ya hablar con la gente, abrir nuestra pequeña musala, nuestra pequeña mezquita. A mediados de 2014 recibo una llamada vía telefónica. Me llama un personaje, un hombre, que es de Guatemala. Se identifica con el nombre de David González y que quería invitarme a presentarme ahí en Guatemala y a platicar sobre el mensaje del Islam. Este grupo se presentó como la comunidad musulmana Ahmadía. Bueno, ellos me explican cuál es el movimiento Ahmadía del Islam y cuál es su propósito. Ahí comprendí a fondo realmente el mensaje del Islam. Y el mensaje real de la comunidad musulmana Ahmadía es que debemos de apoyarnos y de llamar al mensaje del Islam real sin distinción alguna. Esa información y todo el aprendizaje que recibí con ellos, les informo a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, familiares y el grupo que tenía. Y aceptaron, excepto algunos que no lo aceptaron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptaron? Se dice que la comunidad musulmana Ahmadía está completamente fuera de la Liga Musulmana. Para todos los musulmanes, la comunidad musulmana Ahmadía es un grupo errado. Y los de Ahmadía de Guatemala ofreció lo que ofreció a Ibrahim Chechev, ser líder de Ahmadía en Chiapas.
Y desde entonces eso derrumbó la estructura de mezquita suní allá en Chiapas, ¿no? Entonces llegó Isa Rojas, el líder de los musulmanes en DF, en Mezquita de Aragón, llegó a Chiapas para preguntar qué está pasando aquí. Y diciendo a Ibrahim Chechep, si eres suní, aquí está la mezquita suní. Lo construimos como mezquita suní. Si no eres suní, adelante, tienes que ir de acá. Y lo que hizo Ibrahim Chechep se fue de ahí con toda su gente, como él es líder, 70, 80 personas. Y formó la comunidad Ahmadiyya en Chiapas. Los Ahmadis, para la mayoría de los escolares musulmanes, no los consideran dentro del Islam por el simple hecho de que ellos creen que sigue habiendo una profecía. Una de las creencias básicas que tenemos los musulmanes es de que Jesús no murió, no ha muerto, y de que va a regresar y que va a juzgar con el Islam. Esta gente Ahmadi creen que reencarnó en otra persona y que esa persona era Jesús y aparte la persona que era y otra persona. O sea que eran tres en unos, pero aquí físicamente. Entonces ya esas cosas que están pues ya más lejos de la creencia razonable no entran dentro del Islam ortodoxo. No hay nada que hagan ellos que no esté dentro del Islam. No hay ninguna enseñanza extra o aparte de algún maestro, para nada. Ellos siguen la Sunna, siguen el Corán, interpretan el Corán con lógica y con razonamiento. Lo que pasa es que la comunidad internacional de musulmanes los tachan y los han discriminado, los han incluso perseguido. En cuanto empezaron a llegar las noticias y toda esta información falsa sobre la comunidad ahmadía, pues la gente rechazó y se puso un poco en alerta, pero tratamos de demostrar con actos que nosotros somos pacifistas, que seguimos el Corán y la Sunna. Y poco a poco pues la gente se ha relajado al respecto y ya pues se dan cuenta, ¿no?, de que pues seguimos el Islam, no hay ningún problema. Ashhadu an la ilaha illallah. Estamos aprovechando unos libros que nos trajo un hermano de Egipto y le estamos enseñando el alifato árabe, que viene siendo el alfabeto. Es importante que aprendan el árabe para que reciten el Corán, que está revelado en árabe y lo recitamos en árabe. Por eso los agarramos de chiquitos para que vayan introduciéndose ellos de una forma más natural. Y en un tiempo esperamos, como decimos los musulmanes, inshallah, que pueda ir alguno de ellos, si no es que los tres, a estudiar algún país árabe donde les enseñen la lengua. A partir del rompimiento y a partir de que empiezan a conectarse los tutziles con otras comunidades de musulmanes en México y en Estados Unidos, hay una recepción interesante en la cual se busca activamente celebrar que sean indígenas y que sean además musulmanes. Actualmente todos los centros musulmanes que hay allí, de las diferentes ramas que ya se conformaron, tienen sus propios espacios de oración. Mi papel fundamental aquí en la comunidad musulmana Ahmadí, aquí en San Cristóbal de las Casas, soy el responsable. Soy el responsable de la sede aquí en San Cristóbal de las Casas. La comunidad musulmana Ahmadiyya hoy en día está repartida en más de 220 países. Pues mira, mi día a día es trabajar un poco a la comunidad y son unos estándares básicos de convivencia, unos estándares de paz, unos estándares de unir los vínculos, tanto familiares como con los vecinos, de poder fomentar y poder hablar con las demás organizaciones religiosas sin prejuicios, sin llegar a atacarnos. Llevamos como 4 años desde que nos hicimos en la comunidad Ahmadiyya. Nos han apoyado mucho para poder establecer aquí la comunidad. Tenemos ahora mismo un centro islámico y mi esposo lo lleva, pues es el responsable del centro islámico y es el imam de la comunidad. Pues nuestro proyecto de vida está aquí en San Cristóbal. Queremos
inshallah, con la ayuda de Allah, pues que el Islam florezca en San Cristóbal. Mi esposo ha decidido dedicar su vida para esto, para el Dawah, y yo lo voy a apoyar siempre. ¿Por qué hay más conversos en el Islam, mexicanos que se convierten en el Islam? Por sus raíces árabes. En México hay descendientes de árabes, en México es muy muy fuerte y muy poderoso. Y el segundo era por la convicción del cansancio de la vida de estilo occidente que tiene México, que falta hacia vida espiritual. Pero datos interesantes o cosas interesantes es la apertura a México hacia mercados musulmanes. Marcelo habla de F, ofreciendo terrenos para mezquitas, ofreciendo terrenos para cementerios, por ejemplo. Existe ese buen gesto del gobierno. ¿Por qué? Porque México necesita Qatar, que invierte aquí, Emiratos Árabes, que invierten acá, Saudi Arabia, que invierten acá en México. Si consideramos los efectos que ha tenido abrazar el Islam para los indígenas de San Cristóbal, sí vamos a encontrar que de alguna manera se ha ampliado su horizonte de autovaloración como indígenas, pero también autovaloración como musulmanes. Ha aportado una diversidad religiosa que estaba ausente en México en buena medida. Y yo creo que eso siempre es bueno, porque nos obliga a reconocer los límites de nuestra propia tradición, sea la que sea. Los conversos que siguen con su práctica son gente que generalmente tiene un compromiso religioso importante y que está buscando ahí alternativas de equidad o hacia la equidad. Para mí ser musulmán es algo extraordinario. Soy súper feliz, gracias a Dios mi vida es completa y yo lo he experimentado que la gente si pone el Islam en práctica, sus problemas son menos. Yo le digo directo que soy musulmana, que este velo es uno de los órdenes de Allah. Además no estoy oprimida, sino que estoy vestida. Bueno, los demás piensan que no es bueno para la mujer cubrirse, pero para mí es un gran respeto porque he visto a la gente que me respetan más con este velo. Es muy importante para mí ser mujer musulmana y así puedo enseñar a mis compañeras indígenas a hablar sobre el Islam y mucho mejor como yo hablo en tzotzil, puedo explicarles bien en mi idioma quién es Allah, quién es Muhammad, qué es Islam. La lucha feminista se expande para todas las mujeres. No importa la religión, ni la cultura, ni el país de donde vengas. Es algo que el machismo está cada vez más fuerte, ¿no? Y hay mucha opresión hacia la mujer en todos lados. Entonces, dentro del Islam, Allah nos da derechos a las mujeres, pero tenemos que luchar por esos derechos, al igual que todas las mujeres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios realmente existe y ha existido, que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios todopoderoso, es el mismo Dios de antaño. No es un Dios extraño, no es un Dios de los árabes, no es un Dios de los musulmanes, no es un Dios islámico. Allah es Dios desde antes de crear el mundo y es el Dios de lo que ocurrirá. Más que velar por mi grupo, yo quisiera que realmente la comunidad musulmana en general se uniera. No para lanzarse prejuicios ni para enjuiciarte de algo o algo de quién eres, dónde eres y cómo eres. El mensaje es uno y único. No hay 2, 3, 4 mensajes. En el mensaje del Islam es el Sagrado Corán, seguir las sunnas del profeta del Islam
seguir ese estándar que estableció el profeta del Islam y a base de eso poder juntar las comunidades.